Luego del diluvio, cada vez que el arco iris se vería en el medio del cielo, sería un recordatorio de la señal que colocó Dios en el pacto que hizo con Noé. Nunca más se destruiría este planeta, ni la vida que hay en él, con agua. Dios, cada vez que vería ese arco iris, recordaría ese pacto perpetuo. Pero los hombres lo recordarían. Muy pronto, los hijos de Noé empezaron a poblar nuevamente la tierra. Así como la población crecía, también la maldad, también la rebelión, el asesinato, la poligamia, las enemistades. Nuevamente el pecado había también poblado la tierra. El arco iris salía. Hasta el día de hoy no deja de salir el arco iris. Pero en ese momento se había olvidado ya el pacto que Dios había realizado con ellos. Tanto así que la descendencia de uno de los hijos de Noé empezaron a crear una nueva ciudad. Y en aquella ciudad, no sabemos si es por ignorancia o por rebelión contra Dios, o porque se olvidaron del pacto que Dios había realizado, empezaron a construir una gran torre, conocida como la Torre de Babel. En esa torre ellos decían: hagamos una torre tan alta como el cielo mismo, para que si vuelve a haber un diluvio, no seamos destruidos y se preserve nuestra vida. Ahora, esa actitud podemos pensar que es que tal vez ellos no recibieron el conocimiento de que Dios había realizado un pacto con ellos. Y como el día de hoy muchos vemos el arco iris, ignoramos qué es eso. Esa es una. La otra es que abiertamente hayan planeado una rebelión contra Dios. En otras palabras, si destruyó el planeta y a los seres que habían aquí porque la maldad se multiplicó, vamos, multipliquemos nuevamente la maldad y ahora tendremos una torre tan alta en la cual escaparemos de ese diluvio. ¿Cuál de los dos fuera el pensamiento? El resultado era el mismo: rebelión contra Dios y rechazo a ese pacto perpetuo. Como el libro de Génesis lo relata, Dios viene y destruye esos planes confundiendo su lengua. De ahí el nombre de Babel, confusión. Fue en ese contexto, hace más de 4,000 años, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Abraham, un pastor de ovejas, de Ur de los Caldeos. Y ese pacto se conocería hasta el día de hoy como el pacto abrámico. ¿Lo conociste? ¿Oíste acerca de él? Fue un pacto realizado hace más de 4,000 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Hoy te invito a que juntos podamos estudiar el pacto con Abraham. Vamos a hacer una oración antes de hacerlo. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria, Señor, por habernos dado tu palabra y la confianza que tenemos al oírla en ti, Señor. Danos, Señor, tu palabra, que no vuelva a ti vacía, que haga el fruto, que dé el fruto que tú deseas, Señor, y el resultado conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El pacto abrámico. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12. Donde dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue como Jehová le había dicho. Abraham oyó la voz de Dios. Qué interesante, ¿no? En el pacto con Noé, también Dios habla a Noé. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 13, donde dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego le dice, hazte un arca, y le empieza a dar las medidas. Ahora, quiero que leamos Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 9. Dice así, en cuanto a estos dos personajes: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, recuerden que nunca había llovido en la tierra. Entonces era como que algo descabellado hacer un arca de esa dimensión, preveyendo un diluvio o una lluvia. Entonces Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, veamos en el caso de Abraham qué pasa. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dos casos tan idénticos, tan iguales en muchas cosas. La palabra de Dios es oída. El hombre la recibe, la cree y obra. Pero estos dos personajes, oyen la palabra de Dios y reconocen que es Dios. En otras palabras, no tienen ninguna duda de que esa voz es Dios. Creen que es Dios. Y porque Dios se los dice, creen a Dios. Y escuchen lo que dice, ¿no? Esa fe, ese creer, fue contado como justicia. Fueron justos al oír, creer y obedecer a Dios. Qué interesante eso en estos dos varones. Ahora, muchos pensamos que tal vez ese fue el primer encuentro de Dios con Noé o con Abraham, pero como lo vimos en el anterior tema y también en este caso con Abraham, es evidente que hay una descendencia y la Biblia no por nada lo relata. Mira, ocupa un buen espacio donde dice, él es hijo de tal, es hijo de tal, es hijo de tal. En otras palabras nos está diciendo, no es pues coincidencia que Abraham haya reconocido la voz de Dios. Venía de un linaje en el cual se preservaba el conocimiento de Dios. Por ello, cuando Abraham sale y entra a una ciudad, ¿qué es lo primero que hace? Edifica un altar. Un altar para el Señor. Sabía cómo se hacían los holocaustos, las ofrendas. Entonces, Abraham como Noé oían la voz y reconocían la voz de Dios. Pero, ¿de dónde viene eso? Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que es un versículo muy conocido. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Oh, mis amigos, estamos en días tan peligrosos en donde, según 2 de Corintios 11:14, dice que Satanás se disfrazará de ángel de luz. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, nos puede engañar por lo que vemos, así como Eva fue engañada por lo que vio y codició. Pero, mis hermanos, tenemos que estar nosotros, así como Noé, como Abraham, oyendo la palabra de Dios, para que cuando espíritus engañosos o personas engañosas, mentirosas,
hablen, digamos, eso no es palabra de Dios. Y creamos lo que Dios dice. Entonces, ese es un punto muy importante en cuanto a la experiencia de Abraham. Creyó al Señor porque sabía que era Dios y obedeció al Señor. La confianza que tenía en el Señor. Ahora, vamos a continuar con esto. El pacto abrámico. Miren, quiero que vayamos a Génesis capítulo 15. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ya había pasado tiempo desde que él había salido de Ur de los Caldeos. Y Abraham había entrado en un momento, porque la vida del cristiano muchas veces es sometida a prueba, a un tiempo de espera. Pues Abraham estaría pasando un momento de espera un poco difícil para él, porque el Señor le había dicho, mira, haré de ti una gran nación. ¿Sabes qué? Voy a ser una nación gigante. Y habían pasado muchos años, Abraham ya era anciano. Si salió a los 75 años de ahí de Ur de los Caldeos, imagínate cuántos años tenía acá. Su esposa era estéril y no había hijo aún. Claro. Imagínate esa situación. Entonces Abraham como que ya estaba incómodo. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. ¿Cómo crees que pensaría Pablo? ¿Cómo crees que pensaría Juan el Bautista? Los hombres que fueron martirizados en la Inquisición, cuando estaban a punto en su celda esperando, oyendo la multitud del Coliseo romano, los leones rugiendo, listos para ir a morir, o la fogata encendiéndose para ser quemados. ¿Cómo crees que se sentían en esos momentos? ¿Cómo crees tu experiencia misma cuando piensas que una nube oscura te rodea y que Dios se ha alejado de ti, se ha olvidado de ti? Para ti, para Abraham y para todos los hijos que entramos en ese momento de prueba. Oh, acuérdate este versículo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Ahora la queja, ¿no? La preocupación, la razón por qué está así. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, le dice Abraham a Dios. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y si puedes, Abraham, cuenta las estrellas. Yo creo que si estuviera vivo, Abraham seguiría contando las estrellas hasta el día de hoy. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creer al Señor es contado por justicia. Soy justo al creer en Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 2. Romanos, capítulo 4, versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer le es contado por justicia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3,
versículo 6. Gálatas 3:6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí vemos la manera en que como Dios hace justo al hombre. ¿Cómo el hombre puede justificarse ante Dios? Creyendo en Él. Cree y serás salvo tú y tu familia. O como vemos en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y no dice para que todo aquel le siga el ejemplo. No dice para que todo aquel camine como Él. No. Para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. Aquí vemos en Isaías 45:22 un versículo que entra cabal al solamente mirar. Isaías 45:22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad y ser salvos. Mirad y ser salvos. Pero Miguel, solo hay que mirar y solo hay que creer. Qué sencillo. Ya quisieras tú andar 20 kilómetros en procesión hacia una estatua, ¿no? Ya quisieras tú andar 100 kilómetros de rodillas. Ya quisieras tú poner todas tus riquezas y dárselo a los pobres y ganarte la salvación. Oh, el hombre es humillado con el evangelio, pues el hombre cree tener todo en sus manos y el control en sus manos. Naamán se molestó con el profeta y le dijo: ¿qué quieres que me meta en ese río sucio? Así también tú tienes un pensamiento de la salvación diferente al que Dios preparó para salvarte. El Señor dice: mira y sé salvo. Contempla, mira, cree y sé salvo. Porque no puedes hacer nada para conseguir la salvación. Salmos 3:8 dirá: la salvación es de Dios. Cree a Dios, cree a Dios. Ustedes quienes tienen su esperanza en Cristo y lo siguen en la obediencia, en la fe, somos nosotros descendientes de Abraham. Es por eso que Dios le dice a Abraham: mira esas estrellas, así va a ser tu descendencia. Ya estaba profetizando la predicación a los gentiles, al mundo entero, y será predicado este evangelio a todo tribu, lengua, nación y pueblo. Y todos aquellos que crean como creyó Abraham, les será también a ellos contado como justicia y serán justos ante el Señor. Creerán en el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, su vida perfecta otorgada por gracia a cada individuo en esta tierra. Cuando creemos en Cristo, así como Abraham creyó en Dios, somos declarados justos. Ahora quiero que veamos algo. Está bien, ya nos dice cree y nosotros creemos. Pero aquí hay una pregunta que le dice a Abraham y le dijo: yo soy, Jehová sigue hablando, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Escuchen esto es maravilloso. Cuando se hacían pactos en el antiguo cercano oriente,
cuando un hombre con otro hombre hacía un pacto, tomaban animales y los partían en dos. Partían en dos y colocaban en el camino. Mientras el pacto sea más grande, mientras el pacto sea más importante, el trato, el convenio que hacían, mayor sería el sacrificio. Partían los bueyes, los carneros, los animales y los colocaban en dos así. Luego, la tradición cuenta que los dos individuos caminaban por el medio de esos dos animales cortados por la mitad. Lo que quería decirle el uno al otro era que si yo fallo a este pacto, que me pase lo que le pasó a estos animales. Sea partido en dos si no cumplo mi pacto contigo. Y entonces Abraham le dice: Señor, ¿en qué conoceré que yo voy a tener una gran descendencia? ¿Qué garantía me das? Y Dios le dice: ve a traer una becerra de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola, pártelo en dos. Y dice que cuando hace eso, Abraham entra en un sueño. Vamos a seguir leyendo. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos y muertos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves que quieren tomar las promesas de Dios que te ha hecho en su palabra, te quieren causar duda y perplejidad. Mas a la caída del sol, versículo 12, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Escuchen esto. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Abraham, no hay otro mayor que yo. Abraham, no hay otro mayor que yo. Por esto no juraré por nadie más mayor que mí. Yo soy Dios todopoderoso. Juraré por mí mismo, no habiendo otro mayor, dice la Escritura. Abraham, yo te prometo que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y la garantía que te doy es que si no pasa eso, yo seré partido en dos como estos animales. El honor del Señor está puesto en empeño. El honor, el poder, la fortaleza de Dios le dará la garantía a Abraham de que la promesa de Dios se cumplirá. Oh, mi amigo, tú también puedes preguntarte como Abraham y decir: está bien, Señor, yo creí en ti, pero de aquí hasta allá, hasta que te vea volver por segunda vez, ¿qué pasará? ¿Qué garantía tengo? Yo soy pecador y bueno, te puedo fallar. Mira la cruz del Calvario y mira a Jesucristo crucificado. Abraham vio esos días y se gozó. Pues la manera en la que un hombre se hace justo no está en él, es dado por gracia.
Y el hombre tiene que hacer algo. Sí, mirad y sed salvos. Creer y ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que no cree, escuchen lo que dice la palabra, ya ha sido condenado. Así que nosotros somos descendientes de Abraham. No soy judío, pero entré en el pacto de Abraham creyendo en Jesucristo, y el creer se me contó como justicia a mí también. Creo en el Señor Jesucristo, mi Salvador, que pagó en la cruz del Calvario mis pecados y me da por gracia su vida perfecta para que Dios me vea justo, perfecto, y no como un extraño, enemigo, sino como un hijo amado de Dios. Entra en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el pacto eterno. Que Dios te bendiga.